noches y buenas noches a todos y a todas desde Venezuela. Tenemos una compañera desde México, Marta vino hoy a unirse con nosotros a este encuentro del semestralizado de Colombia, Venezuela. Entonces, bienvenida Marta Eugenia de México y a los demás integrantes que ya han estado conectados desde ese primer día 27 de febrero del 25. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todas al padre Pedronel, al padre Anselmo y al padre Guillermo, que son los tres sacerdotes que tenemos hoy, como hoy tan bonito, hoy día de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Quiero también nombrar a mis hermanos claretianos que están acá y todos los del mundo entero para que sigamos siendo esos presbíteros que Dios manda. Que Dios y la Virgen nos siga acompañando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a empezar esta oración de la segunda carta de Timoteo. La voy a leer porque me parece muy fundamental con lo de la palabra de Dios como servidores y oyentes de la palabra de Dios. Dice en el capítulo 3, versículo 14: tú permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste con fe. Sabes de quién lo aprendiste. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia, con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y Ilumínanos santifícanos. y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y Ilumínanos y santifícanos. santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y Ilumínanos y santifícanos. santifícanos. Vamos a darle esa gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como Él siempre nos enseñó en esa fórmula trinitaria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos vamos a dar la bendición también con esa misma fórmula: que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios me Amén. los acompañe, me los bendiga a todos y bienvenidos. Pues empecemos, pues Padre, que estamos con muchas ansias de escucharlo hoy. Bueno, entonces, buenas noches para las personas que están conectadas a esta charla bíblica, organizada por la Animación Bíblica de la Pastoral de nuestra provincia de Colombia, Venezuela, los misioneros claretianos. Son unas charlas en torno a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y la doble obra de San Lucas, su evangelio, el evangelio que lleva su nombre, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, mamma mía, ¿esto por qué no funcionará? Bueno, voy a pasar rápidamente las diapositivas que habíamos visto en la charla pasada. Hemos dedicado ya una charla larga a San Mateo, conscientes de que la primera charla era general, era como una introducción general a los sinópticos, y entonces, siendo San Mateo uno de los tres evangelios sinópticos, junto con el de Marcos y el de Lucas, pues ya habíamos anticipado asuntos con respecto a este evangelio.
lo llamamos el Evangelio del Reino, porque un tema dominante, pues no solo aquí en Mateo, también en Marcos y en Lucas, es el tema del reino de los cielos como síntesis de la predicación de Jesús. Recordemos que reino de los cielos no en el sentido de un reino extraterrestre o un reino trascendente por allá por encima de las nubes en la otra vida, sino para no mencionar el santo nombre de Dios, es equivalente a la expresión que utilizan Marcos y Lucas, reino de Dios. Solo que Mateo, escribiendo para judíos, se atiene a la costumbre de no mencionar expresamente a Dios. Lo reconocíamos un poco rápidamente, recordando los asuntos ya vistos al comienzo de todas las charlas comunes a los sinópticos, la cuestión sinóptica, cómo se comparan, por eso los llamamos sinópticos, porque se pueden estudiar comparándolos a los unos y a los otros. La famosa teoría de su formación como el más antiguo, a pesar de que se pensaba y se creía en la antigüedad que era Mateo, según los estudios, digamos, críticos de la modernidad y hasta nuestros días, pues establecieron que el más antiguo era Marcos y que también Mateo y Lucas lo utilizaron, digamos, siguieron su esquema, en predicación en Galilea, subida a Jerusalén, enfrentamiento en Jerusalén, pasión y muerte, resurrección. Y también emplearon muchos de sus materiales narrativos y discursivos, sobre todo narrativos, porque el Evangelio de San Marcos es predominantemente narrativo, o sea, es una colección, pues priman los relatos, ¿no? Las narraciones sobre los dichos de Jesús. Mientras que el de San Mateo, como ya vimos la vez pasada, es un evangelio discursivo, tanto que podemos señalar en él 5 grandes discursos. Bueno, entonces Mateo y Lucas utilizaron a Marcos y utilizaron una famosa fuente, la famosa fuente Q, eh, o fuente de los dichos de Jesús, y utilizaron cada uno fuentes propias. El Evangelio de San Mateo, las cuestiones más genéricas, el autor, el lugar, la fecha de composición, el autor Mateo o Leví, el publicano, el recaudador de impuestos que Jesús llamó, el lugar de su composición, muy importante, muy probablemente la parte norte de Israel, un poco ahora el Líbano, ¿no? Por donde está ahora la guerra despiadada del moderno Estado de Israel en el sur del Líbano, o un poco más arriba, Siria, cuya gran capital, Antioquía, fue sede de una comunidad cristiana muy, muy activa, como consta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esa comunidad cristiana se reunían judíos que se habían hecho cristianos, que conservaban su apego a la Sagrada Escritura y a ciertas tradiciones judías, pero también, como en el mismo libro de los Hechos, se relata de una manera un poco dramática, con enfrentamientos y pugnas al principio, ¿no? Que fueron resueltas sinodalmente, diríamos hoy, o sea, dialogando entre todos, entraron paganos a convertirse a la fe cristiana, de manera que era una comunidad mixta, pero muy probablemente con predominio, por lo menos ya históricamente, de la, digamos, la parte judía, judeocristiana, de tal manera que el Evangelio de San Mateo podríamos decir que es un evangelio judeo-cristiano, y la fecha aproximada de su composición hacia el año 80. Hablábamos de la estructura del evangelio, la repasamos rápidamente. Yo la presentaba en un pórtico o fachada, o sea, una introducción, el relato del nacimiento del Mesías en los capítulos 1 y 2. Hoy le vamos a dedicar un ratico a analizar brevemente estos 2 capítulos. Después, comparándolo con un templo en el cual se suceden los arcos que sostienen la nave, digamos que sostienen el techo que cubre la nave,
5 arcadas sucesivas, que son los discursos del reino, entre los capítulos 3 y 20. El primero, la constitución del reino de Dios o del reino de los cielos, Mateo 5:8, el llamado sermón o discurso de la montaña, que comienza con ese famosísimo texto de las bienaventuranzas, en su forma extensa, larga o plena, a diferencia de el paralelo en San Lucas que trae un texto de las bienaventuranzas mucho más breve. El segundo gran sermón, pongo la palabra sermón entre comillas, para que llegamos en la cuenta, pues no es un sermón como los que estamos acostumbrados a escuchar, un poco de pereza o de fastidio, un predicador que se prolonga y se alarga, estos largos sermones de Semana Santa, o bueno, de algunos predicadores que largo y decimos, no, qué sermón tan largo. No, no se trata de eso, son pasajes en los que Jesús habla y habla largamente, pero es Él el que habla, ¿no? Y por lo tanto su palabra no tiene nada de, digámoslo así, de una palabra aburridora o una palabra incomprensible. No, nos habla al corazón, habla con toda la elocuencia de su maestría, de su ser maestro, nuestro rabí, que nos enseña. Y entonces el sermón o el discurso de la montaña, las bienaventuranzas, el primero de los 5 sermones, la constitución del reino. Y constitución un poco en el sentido de constitución, o sea, de ley fundamental, como la que pretenden establecer algunos de los, o alguno de los candidatos a la presidencia allá en Colombia, ¿no? Que pretende reformar la Constitución. Pues no es una constitución política propiamente, pero es una ley fundamental. Aquí se encuentra, por así decirlo, el núcleo de las enseñanzas de Jesús acerca del reinado de Dios. Veíamos que es el ejercicio de su voluntad, no es un territorio, no es un palacio en donde él reine sentado en un trono rodeado de una corte, no, es el ejercicio de su voluntad en el mundo, entre nosotros. El segundo de los sermones o discursos, el de los embajadores del reino, en Mateo 10, o sea, el sermón o discurso apostólico o misionero. El tercero, el discurso de los secretos o los misterios del reino. A él le vamos a dedicar también, esperamos contar con tiempo, un ratico en esta charla de hoy, en el capítulo 13 de San Mateo. Entonces, estos secretos, estos misterios del reino son expresados por Jesús en forma de parábolas. El cuarto de los discursos o sermones que estructuran el Evangelio de San Mateo, la comunidad o la asamblea o la eclesía, la iglesia, la comunidad, la asamblea del reino. En Mateo 18, 1 a 19, 1, el sermón eclesial. Y quinto, la manifestación gloriosa, el Apocalipsis, la revelación, eso quiere decir la palabra Apocalipsis, del reino. En Mateo 24, 1 a 26, 1. El sermón apocalíptico o el sermón escatológico. Escatológico porque trata de las cosas finales, de la manifestación final plena del reino. Y siguiendo con la comparación de un templo al cual entramos por el pórtico maravilloso de los relatos del nacimiento, atravesamos las arcadas sucesivas que conforman estos 5 discursos o sermones, al fondo encontramos, o sea, al final del Evangelio, un gran ábside y en el ábside un retablo hermoso, precioso, el relato de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Mesías del reino, o sea, del revelador, del instaurador, del rey que reina, porque Dios así lo quiere. Mateo 21, 28. Entonces, esa es la estructura.
Hicimos algunos comentarios a la estructura para no alargar mucho el asunto e ir a la materia de hoy, pues entonces eh, explicábamos un poco qué es eso de estructura, como la estructura de un edificio, de una casa, de un templo, ¿no? Cuáles son las partes constitutivas, los cimientos, los pisos, las ventanas, las torres, el techo, la cúpula, ¿no? Entonces, hablábamos del estructuralismo, como en la literatura, en el cine, se habla de eso, en la filosofía, ¿no? Se busca la estructura del pensamiento de un filósofo, etcétera, ¿no? Y esa estructura en cinco grandes discursos está avalada o está un poco probada, porque al final de cada discurso hay una fórmula recurrente. En el capítulo séptimo 28, cuando Jesús terminó su discurso, o sea, el de las bienaventuranzas. En el capítulo 11:1, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus apóstoles en el discurso apostólico. Cuando Jesús terminó estas parábolas en el discurso, el final del discurso parabólico. Y en Mateo 19:1, cuando Jesús terminó este discurso en el discurso eclesiástico o en el discurso, digamos, sí, de la comunidad del reino. Y finalmente en el discurso apocalíptico o escatológico, cuando Jesús terminó este discurso y sigue diciendo, hizo tal cosa, hizo tal otra. De tal manera que estas 5 veces, esta fórmula repetida 5 veces, nos confirma en la estructura, digamos, en 5 grandes partes, con el prólogo o digamos, sí, la introducción de los relatos del nacimiento y con el final, la conclusión solemne, solemnísima, el relato extenso de la pasión y de la muerte y de la resurrección, desarrollados mucho más largamente que el texto correspondiente de Marcos, que trae un relato de la pasión relativamente largo, pero no tan largo como el de Mateo. Entonces, les había contado que utilizando la inteligencia artificial, y entonces recordarán que el Papa este lunes pasado proclamó o presentó públicamente, por primera vez un Papa presentaba públicamente una encíclica suya. Normalmente no las presentaban, digamos, algunos eh, cardenales, en fin, o periodistas de la curia romana. En cambio, el Papa León quiso presentar él personalmente su encíclica que se llama Magnifica Humanitas, hablándonos precisamente en esta encíclica de la importancia de la inteligencia artificial y de cómo la Iglesia tiene una palabra que decir ante esta nueva revolución, digámoslo así. Así como el Papa León XIII, el antecesor del Papa León XIV, que gobernó a la Iglesia o que pastoreó la Iglesia a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, publicó una encíclica sobre un fenómeno muy preocupante en su época, que era la, digamos, la revolución industrial, que transformó completamente la cultura europea y la cultura de los países que, digamos, que habíamos o que recibíamos el influjo de esa cultura que se volvió global, universal, y en la cual los trabajadores, los obreros, tenían una parte importante, y eran los que llevaban el peso y la fatiga de esa revolución, y muchas veces desconociendo sus derechos, así como el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, así el Papa León XIV publica su primera encíclica sobre esta nueva revolución de la inteligencia artificial. Esto lo digo a propósito de que la inteligencia artificial me ayudó a hacer esta figura, este plano del Evangelio de San Mateo. Acá el pórtico, los 2 capítulos de el nacimiento del Mesías, las 5 arcadas, o sea, los 5 grandes discursos, 1, 2, 3, 4 y 5, y al fondo el gran ábside con el relato de la pasión y de la resurrección.
Y entonces pasamos a la otra. Ay, ¿esto por qué no está moviéndose? Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a bajarla. Entonces, ahora ya entrando en la materia propia de este día, opa, tenemos que vamos a estudiar los dos primeros capítulos brevemente, pero digámoslo de una manera interesante que nos ayude a entenderlos mejor. Los conocemos muy bien porque estos capítulos los leemos incluso reiterativamente, repetidamente en el tiempo de Navidad, Adviento y Navidad, ¿no? Entonces leemos tanto los relatos del nacimiento del Mesías en San Mateo 1 y 2, como los relatos del nacimiento del Mesías en San Lucas 1 y 2 también. Aquí vamos a ver los de San Mateo. No son relatos de la infancia, como suele llamárseles, relatos de la infancia, no. Los relatos de la infancia vendrán después en los evangelios apócrifos, que nos contarán muchas anécdotas legendarias, a veces un poco fantásticas, sobre el niño Jesús, que hacía pajaritos de barro, los soplaba y los pajaritos salían volando. O que iba a la escuela y se peleaba con uno de los compañeritos y el compañerito caía muerto. Y entonces él, claro, no iba a dejar que su compañerito que se quedara muerto, lo cogía de la mano y lo resucitaba. O bueno, cosas así. No, no son relatos de la infancia, no se nos cuenta la vida del niño desde en sus 12 primeros años, no. Así lo solemos llamar, pero es más bien, es mejor hablar de relatos del nacimiento del Mesías, Jesús. Son introducidos, si tenemos abierto el Evangelio, les ruego que lo hagan, lo tengan a la vista sobre su mesa en el capítulo primero, versículo 1 al 17. Y así ustedes mismos irán mirando en su Evangelio. Nuevamente la recomendación que les di respecto al Evangelio de Marcos, que les dije que lo leyeran de corrido, porque uno lo oye leer en la iglesia, pero por pedacitos, y entonces no le queda en la mente cómo es realmente el Evangelio. Lo mismo el de San Mateo, es mucho más largo que el de San Marcos, de manera que toma más tiempo, pero en 2 o 3 sesiones, son 28 capítulos, entonces... Eh, 4 por 7, 28. En 7 días, leyendo 4 capítulos diarios. En 7 días lo leeríamos completo el Evangelio de San Mateo. Pero abierto aquí en el capítulo primero, 1 al 17, encontramos una genealogía o lista de los antepasados del Mesías desde Abraham hasta, eh, hasta José, el padre nutricio de Jesús, ¿no? Entonces, una lista, una genealogía. La Biblia es rica en genealogía, sobre todo el Antiguo Testamento, ¿no? Aquí hay un error, bueno, ya lo corregiré. La Biblia es rica en genealogía. Recuerden que en el libro del Génesis hay varias genealogías. La genealogía de los descendientes de Adán, de los descendientes de Sem, y así sucesivamente. Todo un libro, el libro primero de las crónicas, es casi que un libro de genealogías. Y por eso no las leemos el libro primero de las crónicas, casi no se lee en la liturgia, porque resultaría fatigante, un poco incomprensible y un poco inútil leer esas listas genealógicas que tienen su importancia, claro está, no lo vamos a negar, son también palabra de Dios, pero para una lectura pública y litúrgica resultaría un poco pesadas. Pero esta genealogía sí merece la pena
que nos detengamos un momento en ella. Son 17 versículos. Son los antepasados de los Mesías, desde Abraham hasta el propio Jesús. Está dividida en 3 bloques de 14 generaciones cada uno. El mismo Matías lo dice en el capítulo, en los versículos 17 y 18. De modo que todas las generaciones de Abraham a David son 14, de David hasta el destierro a Babilonia 14, del destierro de Babilonia hasta el Mesías 14. Entonces son 14 generaciones, para un total de 42 generaciones. Los números, más que los nombres, diríamos, son insignificativos, representan las letras del nombre del rey David. Eh, ah, perdón, estaba buscando aquí un punterito que me interesa. Del rey David. ¿Por qué el rey David? Porque eh, en hebreo las letras o los números se representan por medio de letras, pero en el alfabeto hebreo no hay vocales. El alfabeto hebreo, como los alfabetos antiguos, son solo consonánticos. Las vocales después vinieron en un desarrollo posterior de los alfabetos. Entonces, la D o la Dalet en hebreo, la V corta o la Vau en hebreo, y la D, las 3 consonantes del nombre del rey David, si las asumimos no como letras, sino como números, dan un total de 42. Sumado el valor numérico de esas 3 letras, la D y la V. Y David es el personaje central de la genealogía. ¿Por qué? Porque siendo Jesús, porque es su descendiente, Jesús es su descendiente directo. Jesús, hijo de José y de María, y por lo tanto, como descendiente de David, es el Mesías y es el rey de Israel. Entonces, el evangelista nos da la genealogía de Jesús, centrada en el nombre de su antepasado más glorioso, más famoso, más importante, el rey David, el segundo rey. Primero fue Saúl, pero sabemos que Saúl cayó en desgracia por pecados que cometió graves, y en cambio fue exaltado David, y Dios le hizo a David una promesa cuando David quiso construirle un templo a Dios. Lo consultó con el profeta Natán, y el profeta Natán lo consultó con Dios, y Dios le dijo: dígale que de ninguna manera, que yo no quiero ningún templo, que yo soy un Dios, digamos, un Dios peregrino, y que yo no quepo ni en el cielo ni en la tierra, que cómo me va a encerrar él a mí en un templo. Pero como nobleza obliga, y yo soy agradecido, y pues le agradezco mucho que quiera construirme un templo, yo más bien le voy a construir a él una casa, en el sentido de una familia, de un linaje, de una descendencia, no una casa material. Es la promesa davídica que encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. No puse el pasaje acá, después cuando las, revise las mm, diapositivas, pues lo pondré. 2 Samuel 7, ese es el pasaje que les estoy resumiendo y expresando con palabras sencillas y coloquiales. Entonces Dios le promete a David construirle una casa, o sea, una descendencia,
y le promete que de esa descendencia surgirá un rey que gobernará el reino, su reino perpetuamente. Entonces, la genealogía tiene esa función, asegurar o proclamar para judíos que se han hecho cristianos y que quieren ver cumplidas sus escrituras precisamente en Jesús. Entonces, Jesús es el descendiente de David, a quien Dios le prometió darle una descendencia, y de esa descendencia un descendiente que se sentara para siempre en su trono, cuyo reino no tendrá fin, ¿no? Entonces, ese es Jesús en este evangelio, el Mesías y el Rey. Recuerden que en el evangelio de San Marcos, cuando Jesús le pregunta a los discípulos que quién dicen ellos que él es, entonces le dan el resultado de la encuesta y finalmente cuando Jesús les apura, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, en nombre de los 12, le dice, tú eres el Mesías. O sea, lo han reconocido como el rey prometido, el descendiente de David prometido. En la genealogía eh, a la genealogía, perdón, siguen 5 episodios del nacimiento, desiguales en su longitud, pero marcados, si ustedes tienen abierto el Evangelio, como les digo, estamos aquí en la primera página, capítulo primero, entonces siguen 5 episodios que ahora vamos a ver en otra diapositiva, desiguales en su longitud, hay unos más largos, otros más breves. Marcados por una cita explícita de las Sagradas Escrituras judías, que eran las únicas que los primeros cristianos conocían. Las habían recibido de los apóstoles y de los discípulos judíos de Jesús. Ellos se las habían entregado a los cristianos venidos del paganismo. Estas son las Escrituras, la palabra de Dios contenida aquí en estos escritos. Y cuando se reunían estos primeros cristianos todavía no tenían un libro del Nuevo Testamento, no, leían las escrituras judías, lo que nosotros ahora llamamos el Antiguo Testamento. Algunos prefieren hablar del primer testamento o la primera alianza, para no hablar de antiguo. Y entonces el Segundo Testamento, la segunda y la plena alianza, la definitiva, sería el Nuevo Testamento. En esos 5 episodios, excepto el último, no hay una cita explícita, sino una cita genérica que los especialistas no logran, digamos, descifrar, porque dice lo anunciado por los profetas, pero no dice qué profeta, y a pesar de que se apure la búsqueda, no se consigue identificar un texto profético que, digamos, enmarque o que defina el episodio. En Lucas también encontramos una genealogía, o sea que en 2 de los evangelios sinópticos, en Mateo y como lo acabamos de ver, en Mateo y en Lucas, tenemos genealogía. Marcos no trae genealogía de Jesús. Juan tampoco trae genealogía de Jesús, o mejor, la reemplaza por el famoso prólogo del Evangelio de San Juan, en el que se habla pues de una genealogía, pero de una genealogía divina. Se nos habla del logos, del verbo, la palabra de Dios. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba en el principio en Dios, y por la palabra fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que existe existe sin la palabra, etcétera, para terminar diciendo en el versículo 18 del primer capítulo de San Juan que el verbo se hizo carne, o sea, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero esa es una genealogía teológica que remonta a Jesús, o que identifica a Jesús con el verbo de Dios que se hace hombre. En cambio, la genealogía o la lista de los antepasados de Jesús en Mateo y en Lucas nos aseguran, además de que es descendiente de David, como insiste Mateo, aseguran que Jesús es plenamente hombre.
hijo de hombres y mujeres. Lucas va a mencionar en la genealogía, cosa que no hace Mateo en la suya, va a mencionar a varias mujeres, un poco en la línea de su evangelio, en el que las mujeres adquieren una gran importancia. Pero lo veremos, si nos da tiempo, cuando hablemos expresamente de San Lucas. San Lucas no trae la genealogía al comienzo, en los relatos del nacimiento, no, la trae en Lucas capítulo 3, 23, 38, inmediatamente después del relato del bautismo de Jesús por Juan en el Jordán. Noten que entonces hay una diferencia grande entre Lucas y Mateo con respecto a la genealogía. Vayan anotando si alguna pregunta se les ocurre, algún comentario en una libretica que tengan al pie. Si no, pidan estos programas tienen una manito, uno puede tocar esa manito y Adriana se da cuenta de quién está alzando la mano y le da la palabra, me interrumpe a mí, le da la palabra, o si no, al final, pues tenemos unos minutos de diálogo. Entonces, miren que estamos estudiando los relatos del nacimiento, profundizando un poquito lo que nos da el tiempo de que disponemos, los relatos del nacimiento del Mesías Jesús en los 2 primeros capítulos de San Mateo, o sea, el pórtico, el prólogo de su evangelio, que son estos relatos del nacimiento de Jesús. ¿Cuáles son esos 5 episodios que miren que los números tienen su importancia? Dijimos que eran cinco discursos en la charla pasada. 5. Aquí 5 episodios del nacimiento del Mesías. Qué raro, 5. ¿A qué hará alusión? ¿Qué significará eso? Los 5 libros del Pentateuco. Si los lectores del Evangelio de San Mateo, si el Evangelio de San Mateo estaba destinado principalmente, no exclusivamente, principalmente a una comunidad en la que había muchos judíos que se habían hecho cristianos, eso adquiere su sentido, porque entonces ellos comprenden bien que así como la ley, la Torá, lo que nosotros llamamos Pentateuco, 5, penta, 5 en griego, ¿no? Si la Torá está compuesta de 5 grandes rollos, los que nosotros llamamos con nombres griegos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Levítico, Deuteronomio. Pues así el Evangelio de Mateo está estructurado en 5 grandes discursos, que ya los repasamos. Y ahora él vuelve a insistir en el número 5 como para reforzar esto, el nacimiento del Mesías en 5 episodios. Y esos 5 episodios, ¿cómo sabemos que son 5 episodios? Él dice esto, él dice que primero, segundo, no, esto lo puse yo. ¿No? Él no pone esta numeración. No, el primer episodio, 1, 18 al 25, el nacimiento del Mesías. Entonces, al final del episodio, ustedes van siguiendo nacimiento de Jesús. Entonces dice, el nacimiento de Jesús Mesías sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada. Y entonces José está pensándolo, ¿cómo así? Esta está embarazada, ¿yo qué voy a hacer? Y el ángel le anuncia que no se preocupe, que el hay prometida, a la que él no ha llevado todavía a su casa, es del Espíritu Santo y que se lleve a su mujer, que eso le conviene, por así decirlo, ¿no? Entonces la cita es de Isaías 7:14. Mira,
la Virgen está embarazada, dará a luz un hijo y le pondrá, y que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y entonces nos dice que José hace lo que el ángel le dijo. El segundo episodio es la adoración, el homenaje de los magos. A veces hablamos de reyes, pero Mateo no habla de reyes, habla de magos. A veces hablamos de tres reyes, pero no, habla de magos en general, no sabemos cuántos eran. Habla de magos en plural. Es la tradición interpretativa la que más tarde va a ser de estos magos, eh, va a ser de estos magos reyes y va a ser de estos magos tres reyes. Y entonces la tradición será la que hable de los tres reyes magos. Y además la tradición, como queriendo completar lo que Mateo no dice, les pondrá nombres a esos tres, a esos reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. De eso no habla Mateo. Dice que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Por entonces se sentaron en Jerusalén preguntando por el recién, por el rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? Descendiente de David, pues era rey. Y entonces se dice que les contestaron. Miren, la primera cita es de Isaías. Esta es en tu Belén, en territorio de Judá, ¿no? Cuando Herodes les pregunta a los sacerdotes y letrados en dónde debían nacer el Mesías, ellos responden citando las escrituras. Tú, Belén, en territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un líder, el pastor de mi pueblo Israel. Entonces la adoración de los magos conduce a los magos a Belén, la ciudad de David precisamente. Pues si es descendiente de David, queda muy bien que nazca en Belén, donde nació David, la ciudad de David, en Belén de Judá. El tercer episodio es la huida a Egipto. Entonces se nos dice que los magos, avisados en sueños, no volvieron donde Herodes a decir dónde había nacido el niño, sino que avisados en sueños regresaron a su país por otro camino. Entonces, un ángel anuncia a José que huya. Y la cita es una cita también imprecisa, no se nos dice, es genérica, no se nos dice, no podemos identificarla. Dice simplemente que así se cumplió el anuncio del capítulo 2. Así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Y bueno, algunos especialistas llegan algunos textos que dicen que podría inspirarse en eso esta citación. El cuarto episodio van seguiditos, ¿no? De 2:16 al 18. Herodes, enfurecido, manda matar a todos los niños de Belén. Si los mando matar a todos, también mando matar a ese muchachito que dice que es rey, pero yo no quiero ningún otro rey, el rey soy yo. Entonces mátenlos a todos, que no vaya a tener yo ningún rival, nadie que me reclame el reino. Y efectivamente el pasaje lo celebramos el 28 de diciembre, la fiesta de los santos inocentes. Son los niños de Belén, obviamente niños de 2 años para abajo, pues eran inocentes. Y la cita es de Jeremías 31:15, que habla refiriéndose a la tumba de Raquel en el camino de que conducía desde
Judá y Samaria hacia el norte del país, rumbo a Mesopotamia, el profeta Jeremías dice que viendo pasar a los deportados, al pueblo de Israel deportado a Mesopotamia, en su tumba, la matriarca Raquel, la esposa de Jacob, la segunda esposa de Jacob, la favorita, eran Lía y Raquel. Y Raquel en su tumba, porque la tumba de Raquel quedaba a orillas de ese camino, de esa carretera que subía desde el sur de Israel hacia Mesopotamia, Raquel en su tumba llora a sus hijos que marchan al destierro. Y el quinto episodio de 2:19-23 es ya el regreso de Egipto. No se nos dice nada de que dónde se establecieron en Egipto, qué hizo José, si montó el taller de carpintería en Egipto, si el niño cuando ya tenía edad de ir a la escuela fue a la escuela. En Egipto los cristianos coptos que viven en Egipto, inspirados en evangelios apócrifos, veneran lugares, un lugar donde supuestamente, según evangelios apócrifos, vivió la familia, la Sagrada Familia y cosas así. Pero el evangelio no dice nada de eso, dice simplemente que muerto Herodes, José recibió un aviso de que regresara de Egipto a su país, pues ya había muerto el que quería matar al niño y cómo vive a la familia de Jesús en Nazaret. Y se cita a Jueces 13, 5, 7 y a Isaías 11, 1, una cita mixta para apoyar la afirmación que así se cumplió la palabra que las escrituras que decían será llamado Nazareno. Es un nombre muy importante porque es muy significativo. Está relacionado por Isaías con el retoño, ¿no? Una raíz hebrea, el retoño de Israel, del tronco cortado que retoña el nuevo Israel. Y también en Jueces 13:5 está relacionado con el nazireato, ¿no? Un voto que se hacía por el cual un hombre se consagraba plenamente a Dios. Entonces, por ambas razones, Jesús es llamado Nazareno, porque se establece en Nazaret, porque es, digamos, el nuevo Israel renacido y porque es nacir de Dios, ¿no? Consagrado de Dios. Entonces, aquí tenemos pues un análisis, un breve análisis de los relatos del nacimiento del Mesías, ¿no? En el que se cumplen las escrituras. En síntesis, en resumen, ¿qué sacamos de todo esto? Un poco árido, digámoslo así, seguir esto. Pues sacamos lo siguiente. Los primeros cristianos de estas comunidades judeocristianas querían que no cupiera la menor duda, que a nadie se le ocurre dudar, que Jesús es el Mesías. En griego, el Cristo, hasta el punto de que nosotros unimos el nombre y el título, Jesús el Cristo, para llamarlo Jesucristo. Llamándolo Jesucristo, estamos proclamando Jesús, el hijo de José y de María, es el Mesías anunciado en las escrituras de Israel. Miren acá los anuncios por 5 veces. Y entonces podríamos decir todo el Antiguo Testamento se cumple en el Mesías Jesús. Nosotros por eso seguimos leyendo los cristianos el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nos habla de Jesús. Aquí tenemos una lección de interpretación del Antiguo Testamento. Para nosotros no tiene otro sentido, sino que allí está anunciado Jesús. En los orígenes de la iglesia, en los primeros siglos, cuando la iglesia estaba creciendo, conformándose, organizándose, creando sus propias instituciones, adaptándose en medio del Imperio Romano, hubo un personaje famoso
que mm, se llamaba Marción y era un hombre rico, hijo de un obispo. En esa época los obispos se casaban y los presbíteros también. Y su padre, que era obispo y rico, le dejó una gran fortuna y él se pudo dedicar a estudiar. Estamos en el siglo segundo, tercero de la era cristiana. Y este hombre viajó por el Mediterráneo, visitando comunidades cristianas, haciéndose a manuscritos de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y de tanto estudiar le dio por afirmar finalmente que no, que ese Antiguo Testamento no servía para nada, que ese Antiguo Testamento presentaba un Dios celoso, un Dios guerrero, un Dios cruel, y que mejor no, que él rechazaba el Antiguo Testamento y que del Nuevo Testamento que él conocía, él dijo, no, el Evangelio, este Evangelio de San Mateo para afuera, eso también, eso es puro Antiguo Testamento. Y el de San Marcos tampoco fuera. Y, no, el de San Lucas sí, ese sí me gusta. Entonces, quedémonos con el Evangelio de San Lucas y con una colección de 10 cartas de San Pablo, y que esas sean nuestras escrituras cristianas. ¿Sí? Marción se llamaba ese personaje. Lo pueden buscar en su buscador de Google. Marción con C. Y allá les dirá la inteligencia artificial quién era ese personaje. Que les dará los datos que yo no les doy aquí, porque no tenemos tiempo. La iglesia, ¿cómo reaccionó frente a esta propuesta que él, como podía viajar y era bien recibido en las comunidades? Ay, el hijo de un obispo, un hombre rico, que seguramente nos puede hacer donaciones, y en fin, y lo recibían y lo escuchaban, y mucha gente le hacía caso. Y entonces finalmente la iglesia, representada por los obispos, los llamados padres de la iglesia, los grandes pastores de las grandes comunidades cristianas, pues resolvieron, no, este tipo está loco, ¿cómo se le ocurre? Es un hereje, nos va a hacer perder mucho, o pues una parte fundamental de las escrituras. Dios se reveló en el Antiguo Testamento para anunciar a su Mesías. Y mírenlo acá. Aquí está sintetizado eso. Entonces, cuando en Navidad leamos, oigamos leer, leamos en comunidad estos textos del nacimiento del Mesías, Mateo 1, 12, 2, 23, la genealogía también, por supuesto, entonces recordaremos esto y se lo daremos a conocer o a recordar a nuestros compañeros y compañeras de las comunidades con las que celebremos la Navidad, ¿no? Les diremos, miren, aquí está resumido el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento todo nos habla de Jesús. Por eso nosotros seguimos leyendo en nuestra liturgia, en nuestros actos litúrgicos, en la Eucaristía, en la liturgia de la palabra, de la primera parte de la Eucaristía, en la celebración de los sacramentos, seguimos leyendo pasajes del Antiguo Testamento, como lo hicieron los primeros cristianos, como nos enseñó San Mateo a hacerlo aquí precisamente y en otros muchos pasajes de su Evangelio. Bueno, entonces una primera imagen, no les había mostrado imágenes, porque a veces es difícil copiarlas y pegarlas, pero ahí voy aprendiendo. Es una bella imagen que representa, ya saben que representa, ¿no? A San José soñando. Un homenaje a un santo, el patrono de la Iglesia Universal, ¿no? Celebramos su fiesta el 19 de marzo. También celebramos su fiesta como obrero el 1 de mayo, San José Obrero, porque ese día 1 de mayo celebra el Día del Trabajo y él fue un trabajador.
Jesús quiso nacer de un hombre que se ganaba el sustento, Jesús quiso ser el hijo adoptivo, escogió por padre nutricio a un trabajador. Y este trabajador se cansaba tanto que se quedaba dormido, ¿no? Y dormido soñaba. Y en sueños veía a los ángeles o a un ángel que le decía cosas, que le hacía anuncios, que le avisaba. Es un homenaje a San José, patrono también o compatrono de nuestra congregación de misioneros claretianos. Y seguramente el patrono de muchos compañeros y compañeras nuestros que se llaman José o Josefa o Josefina, porque es un nombre tan querido por los cristianos que a muchos niños y niñas se les pone su nombre. Josefina, en femenino, ¿no? O José, masculino. Aquí la madre, miren qué hermosa la pañoleta anudada, ¿no? Como preparándose para el viaje que ella sabe que va a tener que emprender. Entonces, no les sé decir, no averigüé, pero es fácil averiguarlo. El autor, el pintor de esta hermosa imagen, es una imagen muy, muy bien lograda. ¿Por qué? Porque se me ocurrió que una buena forma de avanzar en el estudio del Evangelio de los dos relatos del nacimiento sería eh, hacerlo estudiando este temita, revelación en sueños. Sueña José, sueñan los magos y nos podemos preguntar, ¿soñamos nosotros? En 1899, pero con fecha de 1900, porque así lo quiso él, se publicó un libro que se hizo famoso, La interpretación de los sueños, escrito nada menos ni nada más que por el padre de la teoría psicoanalítica, Sigmund Freud. Pues muchos hemos oído hablar de él. Cuando vamos donde el psicólogo, si estamos un poquito locos, nos recomiendan que nos hagamos un psicoanálisis. Y entonces vamos donde un psicoanalista. Y a veces el psicoanalista nos pide que le contemos los sueños, si es que tenemos sueños, porque ellos, basándose en este libro, los pueden interpretar y sacar conclusiones clínicas de el contenido de nuestros sueños. Y entonces pueden de pronto descubrir qué es lo que nos está pasando. Bueno, eso aparte, para que vean que los sueños siguen siendo muy importantes. Pero en la Biblia, antes de San José, otro José, el hijo favorito de Jacob, eran dos, José y Benjamín, los hijos de la esposa más amada de Jacob. Le habían nacido al final, eran los menores, y Jacob sentía una predilección por José, tanto que le había regalado un vestido precioso, una túnica a rayas o una túnica de colores. Sus hermanos celosos lo llamaban el soñador. En Génesis 37:19, ahí viene el soñador, matémoslo. ¿Matar al hermano? ¿Tanto lo odiaban? ¿Por qué? Porque se soñaba cosas raras. En Génesis 7:5-8 se nos cuenta que se soñaba con 12, 14 gavillas de gavillas, o sea, digamos, grandes brazadas de espigas, que la suya estaba en el centro y que las 12 gavillas que representaban a su padre y a sus 11 hermanos se inclinaban ante su gavilla
¿no? Como adorándola. Y otra vez contó que se soñaba que él era el sol y que sus hermanos eran la luna y su padre y su madre eran la luna y las estrellas que se inclinaban para adorarlo. Por eso sus hermanos lo odiaban, porque era el favorito de su padre, porque se soñaba cosas tan extrañas y por eso lo vendieron como esclavo y fue a dar a Egipto. Y finalmente el soñador será el salvador de sus hermanos, porque llegará a ser el gran ministro del faraón. Y también el faraón de Egipto tuvo sueños. En Génesis 41:1-7 se sueña con unas espigas gordas y después unas espigas flacas y las flacas se comen a las gordas y todas quedan flacas. Y en 41:15-36 se sueña con unas vacas que pastan a orillas del Nilo y las vacas flacas se comen a las vacas gordas y todas quedan flacas. Y no sabe qué significan esos sueños que lo preocupan y llama a sus sabios y no son capaces de interpretárselos, la interpretación de los sueños. Y entonces al faraón le dicen, por allá en la prisión hay un muchacho que dice que interpreta sueños, les interpretó sueños, de eso, esos no los puse acá, a los ministros del faraón o al ministro del faraón que había caído en desgracia. Entonces el faraón le dice, tráiganme a ese muchacho. Y José le interpreta los sueños y le dice, mire señor, va a haber tantos años, el número de las espigas y el número de las vacas, ya lo confundí. Y entonces eso significa que va a haber tantos años de fecundidad, de prosperidad, el valle del Nilo tan fecundo va a dar frutos en abundancia y después vendrá una gran escasez. Y yo les recomiendo que ahorren cuando haya abundancia, porque si no, después se van a morir de hambre. Y entonces el faraón le dice, venga para acá, va a ser usted el ministro. Me hace el favor de hacer usted los ahorros para que cuando venga la escasez de alimentos, tengamos cómo repartirle al pueblo. Los sueños. Dios se les revelaba en sueños. Otros sueños famosos en el Antiguo Testamento. En Génesis 28:12-15, Jacob huyendo de su hermano Esaú, la mamá lo manda, vuélate que ese muchacho, ese Esaú te va a matar, porque le robaste la primogenitura, te la vendió por un plato de lentejas que tú habías hecho. Y entonces Jacob va pues ya como desterrado. Y la primera noche de su viaje se duerme junto a una piedra y se sueña con una escalera cuyos extremos unen el cielo con la tierra. Y en la cumbre de la escalera le habla Dios y le promete que lo va a asistir, que lo va a cuidar, que viaje tranquilo, que él va a estar de su parte. La famosa escala de Jacob, el sueño de Jacob, la escala que une el cielo con la tierra. Y en 1 Reyes 3:5-15, Salomón, apenas comenzando a reinar, el hijo de David, se sueña con Dios directamente, que le ofrece lo que pida, como el genio de la lámpara de Aladino. Pídeme lo que quieras, le dice Dios a Salomón. Y Salomón se queda pensando. Y Dios le dice, me puedes pedir riquezas, me puedes pedir que te entregue a tus enemigos para que los domines y los derrotes y los explotes. Me puedes pedir una larga vida. Pero Salomón se queda pensando y le dice, no, Señor, no me des ni larga vida, ni me des riquezas, ni me des victoria sobre mis enemigos. Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios maravillado le dice, como no pediste ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro, te daré lo último que pediste, la sabiduría, y por eso Salomón tiene fama de ser el rey más sabio que haya habido en el mundo. El rey Salomón. Los sueños de José
en el Evangelio de San Mateo. José, José. En el Antiguo Testamento José, en el Nuevo Testamento José, que sueña. Y en sueños Dios lo guía. En sueños en 1:20-24. 1:20. No, perdón. 1:20-24. Ya tenía José decidido abandonar a María cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y viene la cita, que eso sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta: mira que la Virgen está encinta, etc. El segundo sueño está en 2:13. Y entonces, eh, cuando se fueron los magos, ellos también habían soñado. En el versículo anterior, no lo anoté aquí, en 2:12. Después, los magos, advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pero José inmediatamente se dice: cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿No? Es un poco lo que teníamos acá, ¿no? El ángel le está diciendo a huir. María ya está lista. Ella ya tiene la pañoleta para protegerse el cabello, la cabeza, y seguramente ya tiene el latillo con algo de comida y está esperando que su esposo se despierte para huir la familia a Egipto, a refugiarse en Egipto. El tercer sueño, en 2:29-20, aviso de que regrese José a Egipto porque ya ha muerto Herodes. Eh, a la muerte de Herodes en 1:19, 2:19, perdón, 2:29, puse 29, es 2:19. Bueno, aquí hay un error, lo corregiré. 2:19-20, aviso de que regrese de Egipto porque ya a la muerte de Herodes el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Y finalmente, un quinto sueño si sumamos el sueño de los magos. Y otra vez tenemos el número 5, 5 sueños. En 2:22, pero al enterarse de que Arquelao había sucedido a su padre Herodes, se había muerto Herodes y Arquelao, su hijo, lo había sucedido como rey de Judea, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, se retiró a la provincia de Galilea y se estableció en una población llamada Nazaret para que se cumpliera lo anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Aquí en las notas marginales de mi Biblia, de la Biblia de nuestro pueblo, ponen unas citas que pueden ser alusivas a esto, sin que sean unas citas expresas, pero no alcanzo a ver, voy a usar la lupa. Jueces 13:5-7, Isaías 11:1. Sí, bueno, entonces se instalaron en Nazaret y así Jesús va a ser llamado Nazareno. Y finalmente, pues para que esto concluya en algo práctico, en algo pragmático, ¿esto para qué sirve? ¿Para entretenernos esta noche aquí o para que nos dé sueño oyendo estas cosas? Porque estamos cansados y ya queremos ir a dormir y a soñar. ¿Nos atrevemos a soñar? ¿Qué soñaríamos? ¿Qué quisiéramos soñar?
o soñamos despiertos. Soñemos, soñemos, soñemos que llevamos la palabra de Dios. Soñemos que anunciamos la palabra de Dios a nuestros hermanos y hermanas. Soñemos que vivimos de la palabra de Dios y que así transformamos el mundo, este mundo violento, lleno de guerras, de codicias, de violencias. Soñemos que podemos hacer del mundo un mundo mejor. Como dice, soñar no cuesta nada, ¿no? En cambio, podemos sacar mucho de los sueños. Bueno, ¿qué horas tenemos? Vamos a mirar la hora. Son las 9:15. Todavía yo tengo preparadas otras diapositivas con el tema de las parábolas del reino. Son las 8:15 allá en Colombia. Se fue el tiempo volando. Comenzamos a las 7 y ya son las 8:15. Aquí las... Bueno, entonces hay manos alzadas, veo yo aquí en el panel de... Entonces, Sí, padre, mm, tenemos manos alzaditas, pero si usted ve conveniente y que ya tenía preparado también esta de las parábolas del reino, bien pueda. lo malo es que no nos daría tiempo, Bueno, entonces, Adriana. padre, porque tenemos a Maribel, a Dadis y a Isa. Tres, bueno, Dadis ya se salió, pero igual. Maribel entonces y Dadis también, vea, tenemos tres damas que no se han ido a dormir a soñar. Muy bien. Bueno, entonces Arriba. empezamos, padre, con Maribel. Maribel, Bueno, bien pueda. Padre, muy buenas noches. Gracias por su aporte. Bueno, yo le quiero decir lo siguiente con todo el amor del mundo. A los psicólogos no vamos las personas que estamos locas. A los psicólogos vamos para tener ese manejo de emociones, tener herramientas para gestionarlas, para superar crisis, para cambiar esos patrones de conducta dañinos que vienen arraigados muchas veces desde la infancia. Los motivos principales de una consulta para un psicólogo son el manejo de esas emociones que están disfrazados a través del estrés, la ansiedad, la ira, la tristeza, que son mecanismos profundos del ser humano que si no se saben manejar, pues afectan de una u otra manera no solamente la psiquis, sino también la parte física. También podíamos manejar los eventos difíciles, como es, por ejemplo, una separación, esos traumas, las muertes. Entonces, un psicólogo también nos puede ayudar a eso. Para los desarrollos personales también es muy importante tener a la mano estas herramientas porque nos ayuda a tomar muy buenas decisiones y pues nos ayuda a manejar esas habilidades de la comunicación en nuestro entorno, ¿no? Porque en esta condición humana se vale no siempre tener todas las herramientas a la mano, independiente de la posición social, del nivel académico que se tenga, siempre el ser humano va a caer en esa crisis en algún momento de su vida. Entonces, ese es mi primer punto. Mi segundo aporte, padre, la teoría del psicoanálisis fue principalmente fundada precisamente por Sigmund Freud a finales del siglo XIX. En esta teoría, lo principal es fundamentar la investigación de la mente humana a la práctica, pero una práctica terapéutica. Los conceptos claves que él utilizaba para hacer esta clase de terapias eran el inconsciente, que es la parte más profunda de la mente donde residen estos instintos, esos miedos y esos deseos ocultos que guían nuestro comportamiento sin muchas veces darnos cuenta. Y la estructura de esa psiquis, según Freud, es el ello, que son los impulsos primitivos biológicos propios desde el nacimiento, el yo, que es la parte racional que media entre los deseos del ello y la moralidad que muchas personas se cuestionan y muchas personas llegan a un profundo caos mental y emocional por esto, ¿no? Y el super yo, que es la conciencia moral de las normas sociales. Dentro de los muchos mecanismos de defensa que se encuentran para este tipo de tratamientos, entonces tenemos las estrategias inconscientes, como es la represión, que utiliza el yo para protegerse de los pensamientos dolorosos. La terapia consiste
está basado en la cura por medio de la palabra a través de técnicas que se asocian de manera libre, donde el paciente puede expresar lo que realmente viene de su mente sin filtros. Es decir, el paciente en la terapia, en la sesión, puede hablar abiertamente de esa represión que tiene, de esos sueños que una y otra vez pueden presentarse y en muchas ocasiones hasta lo atormentan. Entonces, es la interpretación de esos sueños que le ayudan a las personas a manejar esos conflictos no resueltos y que casi siempre se manifiestan por esos procesos que se han dado desde la niñez. Eso era lo que yo quería aportar, padre. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante tu aporte, digamos, valorando los instrumentos de la psicología clínica, del psicoanálisis, de la psicología terapéutica. A propósito de los sueños, sí, yo comencé a hablarles de los sueños de José en los relatos de la infancia, mencionando a Sigmund Freud y el psicoanálisis, para decirles, hacerles caer en la cuenta de que la Biblia se refiere a cosas muy humanas, ¿no? Como por ejemplo los sueños que a lo largo de los tiempos, y no solo en la literatura bíblica, sino en otras literaturas antiguas y modernas, tienen gran importancia. Aquí digamos que sigue siendo el tema principal, digamos, el sustrato del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, como los autores del Nuevo Testamento para hablarnos de Jesús se inspiraron en el Antiguo Testamento, ¿no? Como los sueños del hijo de Jacob, de José, en el libro del Génesis, debieron inspirar a el autor del Evangelio de San Mateo para hablarnos de los sueños de este nuevo José, ¿no? El José, el padre de Jesús, que recibe avisos del cielo, avisos liberadores, avisos salvadores, ¿no? Eh, Avisos, digamos, de bondad, de protección de su familia en peligro, de cuidado de la vida de este niño, la preciosa vida de este niño que debe crecer sano y fuerte para realizar su misión, para poder llevar adelante su misión de ser el Mesías de Dios, el profeta de Dios, el anunciador del reino. Es un género, los especialistas llaman a esta manera de reelaborar el Antiguo Testamento, citándolo o aludiendo a él, a sus personajes, a sus episodios, a sus acontecimientos históricos narrados en los libros históricos o incluso a textos y pasajes de los libros proféticos y sapienciales, se les suele llamar midrash. Midrash, o sea, interpretación o reinterpretación. Imaginémonos esto, entonces están los primeros cristianos en la comunidad leyendo el libro del Génesis y leen los pasajes de los sueños de José. Y entonces alguien se levanta y dice, sí, señores, como José, el padre de Jesús, que en sueños vio o oyó, recibió el aviso de huir a Egipto. Entonces, una cosa inspira a la otra. Lo estoy diciendo de una manera un poco coloquial y un poco simplista, pero quiero con eso ilustrar un poco el hecho de que los primeros cristianos se inspiraron ampliamente en el Antiguo Testamento para crear relatos en torno a Jesús, relatos significativos de quién era él, cuál era su misión, cuál era su mensaje, ¿no? Entonces, aquí en estos sueños de José, de pronto inspirados por los sueños del José del Antiguo Testamento, se nos está diciendo quién es Jesús, cuál es su misión, cómo es de preciosa su vida a los ojos de Dios y cosas así. Bueno, ¿alguna otra Bueno, pregunta, alguna padre, otra inquietud, un ya. comentario? Sí, padre, sigue Isa Reino que nos tiene la manito también levantada, se prepara Dadis y terminamos con Marta Eugenia.
Dali, Hola, Isa, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? sí, Isa, Sí, hágale. Bueno, buenas noches, padre. Yo quería agradecerle mucho por su presentación de hoy, por su explicación de hoy. Creo que este tema lo tocamos livianamente con Manuel David en algún momento, cuando nos habló de relatos de infancia, si mal no recuerdo. En ese momento él nos recomendó un texto del Papa Benedicto en su tiempo, que es La infancia de Jesús. Y curiosamente en el libro el Benedicto empieza con una pregunta que es ¿de dónde eres? Y en ese momento él referencia Juan 19:9 cuando Pilatos le pregunta a Jesús ¿de dónde eres tú? Y me encanta porque usted nos explica desde la genealogía con David y también hace referencia un poco al Antiguo Testamento con la promesa que hace Abraham. Y todo el valor histórico de las mujeres no judías, que tiene un papel súper importante en ese momento, porque a través de ella da a ver Dios que el mundo de los gentiles entra también en lo de la genealogía de Jesús, manifestando su misión a tanto a judíos como a paganos. Y me parece que la enseñanza que usted nos deja hoy es la misma que deja Benedicto en su libro, que es la segunda pregunta que él propone, que es, ¿qué tiene que ver esto conmigo hoy? Y creo que lo que nos dice tanto usted hoy como Benedicto es que Eh, esto de genealogía no termina ni en Lucas ni en Mateo, sino que termina en nuestra fe en Jesús, que nos da una nueva proveniencia, que nos da un derecho, un mérito de nacer de Dios, que nos da una identidad que no limita a nuestra biología o a nuestra familia o nuestra historia personal, sino un origen desde la fe. Y le agradezco mucho por el texto y por las enseñanzas de hoy, padre. Muchísimas gracias. Dadis, muchas gracias por tu aporte. Sí, de eso se trata, de que no estamos acá para hacernos unos eruditos ni para entretenernos simplemente, pues ojalá sea esto entretenido, que no vaya a ser aburridor. Y tampoco es acumular conocimientos inútiles que después vamos a olvidar, sino que estas cosas nos estimulen y nos motiven para anunciarlas, para compartirlas, para alimentar nuestros apostolados en la parroquia, en la comunidad, en la pequeña comunidad doméstica o la comunidad de base a la que pertenezcamos o el movimiento en el que estemos. Estas, eh, entonces, nuestro ministerio y nuestro apostolado y nuestra relación entre nosotros y con los demás esté fundada en un conocimiento cada vez más profundo, cada vez más amplio, cada vez más seguro de la palabra de Dios, que podamos hablar de estas cosas con las demás personas, con propiedad, con autoridad, sintiéndonos seguros, no vacilando, sabiendo a dónde ir, qué es lo más importante. De eso se trata y esta es la intención de esta animación bíblica de la pastoral, ¿no? Entonces, que todo lo que hagamos en la pastoral, en la misión, en el Chocó o en la misión en Sincelejo o en Cartagena o en Barranquilla o en Cali o acá en Caracas o en donde estemos, la misión esté fundada en y animada por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, que no son solo los presbíteros, los ordenados, los diáconos ordenados o los presbíteros ordenados, los que la deben proclamar y anunciar, sino todos los creyentes hoy en la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. No se nos olvide que sacerdotes somos todos por nuestro bautismo. Fuimos consagrados
sacerdotes, profetas y reyes. Y entonces, como sacerdote, le ofrece a Dios la ofrenda de nuestra propia vida, de nuestro apostolado, como hizo Jesús. Y no es que sean los curas, no deberíamos llamar a los ordenados, sino presbíteros. Ese es el título, digámoslo, correcto que deberíamos llevar. El presbítero fulano de tal. Muchos de los sacerdotes diocesanos se llaman así, ¿no? Fulano de tal, presbítero. O sea, ordenado para la celebración de la Eucaristía principalmente y para la proclamación de la palabra de Dios, pero sin que eso sea un sacerdocio exclusivo. Sacerdocio común de los fieles es muy importante. Entonces, tanto los fieles con su sacerdocio universal, como los presbíteros con su sacerdocio ministerial, todos y todas hacemos presente en el mundo el sacerdocio de Jesucristo, que en últimas es nuestro único, nuestro verdadero, nuestro eterno y nuestro santo sacerdote, sin las debilidades de los presbíteros, de los sacerdotes ordenados, ¿no? O de los ministros ordenados como presbíteros, que a veces nos escandalizan tanto, ¿no? Con sus actitudes, con sus debilidades, con sus escándalos, de los cuales tenemos que pedir perdón y de los cuales nosotros nos tenemos que arrepentir, claro está, ni más faltaba. Pero para, digamos eso, entonces es la animación bíblica de la pastoral para que todos nos sintamos misioneros y misioneras y para que todos llevemos la palabra de Dios a donde Dios nos envíe, en sueños o despiertos. Listo, padre. Muchas gracias. Ahora vamos con Dadis, que nos va a hacer la pregunta. Gracias, Isa, por tu aporte, y a Maribel. Dadis, luego Marta. Bienvenidas. Dadis, el micrófono. Sí, buenas noches. Yo quería, como Isa, también comenzar por agradecer porque realmente, o sea, sus enseñanzas hoy nos han acercado más a reconocer el nacimiento de Jesús y, como usted lo dice, desde el Antiguo Testamento hasta ahora, unir esas dos partes para realmente darles un sentido completo, ¿cierto? Y que no exista duda de quién es Jesús. Y me parece súper interesante esa manera como usted lo abordó desde esos 5 episodios del nacimiento de Jesús. Me pareció súper interesante porque nos aleja de solo el simplismo de una película donde uno ve cómo se aparece el ángel, cómo María queda embarazada y todas las demás circunstancias que uno ve desde un episodio que se vuelve como muy popular. Entonces, me gusta mucho de esa manera. Y lo segundo que me gustó fue eso, el que tocara nuestros sentimientos, lo de hoy, sí. Sí, mira cómo José, cómo cada uno de los sueños de los que usted nos habló, cómo nos intercala a nosotros en el sentido de que, bueno, yo también puedo soñar, yo también hoy en nuestra realidad, yo también puedo soñar con una manera de cómo abordar la misión como cristiano para poder llegar a las demás personas, ¿cierto? Y qué bonito es, por lo menos yo cuando llego a la iglesia y veo por lo menos el indigente, veo la persona que tiene problemas mentales en la iglesia y de verdad yo sueño con poder ser como tener los dones de los apóstoles y poder decir en el nombre de Jesús, yo te sano. Bueno, en el nombre de Jesús no soy yo, que es Cristo Jesús que actuaría a través de mí para que esa persona fuera sana. Sé que eso no depende completamente de uno, porque mira que Jesús me lo decía, primero le preguntaba a la persona, ¿tú quieres? Sí, ¿qué es lo que tú quieres? El primero interpelaba a la persona, le daba la dimensión, sí, de respeto, de escucha, de tenerlo presente, de levantarlo de ese lugar donde él estaba sucumbido
y la persona era capaz de decir lo que realmente deseaba y transformar ese deseo en un hecho real. Entonces, yo sueño con eso y de verdad, o sea, quisiera tener esa fe tan grande como dice el Señor, si tuviéramos una fe como un granito de mostaza, para poder hacer de esos sueños una realidad. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Y realmente muchas gracias, Padre, por acercarnos a esa realidad. Muchas gracias por tu comentario y por tus agradecimientos. Bueno, ahora sí, Marta, te escuchamos desde México. Hola, muy buena noche, muy buena noche a todos. Un gusto estar entre nosotros. Padre, yo te quiero agradecer por lo que hoy nos has compartido, pero quisiera puntualizar en 2 puntos para que me quede más completo lo que nos dijiste. Yo entiendo que cuando Mateo lo que trata es de dar lo que da en su evangelio es el mensaje a los judíos conversos. Tú hablas de que las tres consonantes del nombre de David, cada uno tiene una simbología, 14, 14 y 14, de tal manera que nos lleva a 42, a 42 dentro de la genealogía de Jesús. Pero yo quisiera que ahí me ampliaras un poquito más, porque yo no entendí así muy claramente cómo es que sacan ese 14, 14, 14. O sea, en el nombre de David. Yo entiendo la genealogía de Jesús 14, 14, 14 porque la he leído, la he estudiado, pero en David, para atribuírselo, tú dijiste específicamente a que venía de David, de que el linaje de Jesús venía proveniente del linaje de David. Yo quisiera que ahí me explicaras un poquito más acerca de eso. Gracias. Sí, es una cosa un poco rara, un poco especializada, digámoslo así, de la Sagrada Escritura. En los alfabetos antiguos, como les decía, de pronto lo dije muy de pasada, muy rápidamente, los alfabetos antiguos no contenían vocales, como si los contienen los alfabetos modernos. El griego ya tenía vocales, el latín también tenía vocales y las lenguas derivadas de esas dos grandes lenguas, pues todas las lenguas modernas tienen vocales. Pero en las lenguas semíticas, los alfabetos estaban compuestos solo de consonantes, de manera que el lector intuitivamente tenía que, por así decirlo, adivinar las vocales. Ahora, las consonantes, no existían tampoco los números arábicos que nosotros usamos ahora. Los llamamos arábicos porque proceden de los árabes, que fueron grandes matemáticos. Y entonces los árabes crearon números específicos, mientras que en esos alfabetos que llamamos semíticos, o sea, de esos pueblos que habitaron en el Medio Oriente antiguo, allá en Mesopotamia, entonces las letras hacían las veces de números, como quien dice, la Aleph, que sería la A, pero una consonántica, era 1, la Bet era 2, la Gimel era 3, la Dalet era 4 y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, según si yo estaba sumando o restando, utilizaba letras con valor numérico o utilizaba el valor numérico de las letras para hacer cálculos aritméticos. Entonces, el evangelista juega con esto. Y no solo el evangelista, sino en general, en la Biblia, los números son simbólicos. Ahora hablamos mucho de la numerología y hay tratados de numerología. A veces son como esotéricos esos tratados, pero en la Biblia no se trata de esoterismo. Eh, en todo caso, la doble D del nombre de David,
el valor numérico de la doble D del nombre de David. Son dos letras D. David, la primera y la tercera. Y la otra letra consonante, la V corta, ¿sí? Que en hebreo es la Vau. El valor numérico de esas tres letras suma 42, o sea, el total de la suma de 14 más 14 más 14, ¿no? Un poco complicado el cálculo. Y entonces apunta a que el nombre de David, en el nombre de David están escritas, por así decirlo, los tres periodos de la historia de la salvación que representa la genealogía, ¿sí? Y entonces con eso simplemente se quiere reforzar el carácter mesiánico de Jesús. Jesús es el Mesías prometido. Mesías es el ungido. Recordemos que David fue ungido, o sea, se derramó sobre su cabeza. Samuel derramó sobre la cabeza de David el óleo sagrado que lo consagraba como el rey de Israel. Saúl también había sido ungido por el mismo Samuel, pero Saúl fue desechado a favor de David. Y después de David, los reyes sucesivamente eran ungidos y también fueron ungidos con aceite sagrado, Aarón el sacerdote y los sacerdotes hijos de Aarón. Y también se estableció la costumbre de ungir con aceite el altar, los objetos del culto, las piedras sobre las cuales se ofrecían los sacrificios. Todo eso se ha retomado en los sacramentos cristianos. En el bautismo nosotros somos ungidos con el óleo de los catecúmenos primero, la primera unción del ritual bautismal, y después con el santo crisma, que se pone, el óleo de los catecúmenos lo ponemos en el pecho de los niños, cuando son niños, y el crisma se pone siempre en la cabeza. También en la confirmación, el obispo nos unge en la frente con el santo crisma. A los que somos ordenados diáconos y presbíteros, se nos ungen las manos con el óleo, ¿no? También con el santo crisma, para que nuestras manos queden consagradas para la ofrenda del sacrificio eucarístico. Cuando se consagra una iglesia, el obispo unge las columnas de la iglesia con el santo crisma, consagrando el templo para el culto divino. Por eso, en muchas iglesias consagradas hay 12 velas a cada lado, o sea, 24 en total, que son las 24 unciones de la consagración de un templo. Y el altar tiene que ser de piedra y tiene que ser fijo, se consagra derramando el obispo aceite sobre el altar en el centro y en las 4 puntas del altar. Entonces, miren, eso fue lo que se hizo con David. Y entonces la mujer en el Evangelio de San Marcos y en Mateo y en Lucas unge a David, a Jesús, con un perfume, con un de óleo finísimo. Es curioso que sea una mujer en San Marcos la que lo unge en la casa de Simón el leproso, dándonos a entender que esta unción pues es una unción muy especial, ¿no? Y entonces Jesús es ungido, Mesías, rey, descendiente de David, Mesías consagrado de Dios para nuestra salvación. Son cosas simbólicas, pero que nos manifiestan, nos enseñan quién es Jesús para nosotros. El rey, descendiente de David, el Mesías ungido por Dios para la salvación del género humano, por su muerte y por su resurrección. Y el nombre de David, entonces la suma del valor numérico del nombre de David representados en la numerología presente en la genealogía, 14 más 14 más 14, 42. Es la suma del valor numérico de las tres letras, D, Bau y D.
Eso se llama técnicamente gematría, algo así como numerología bíblica, basada en esto, en que la valor numérico en el alfabeto hebreo y en los alfabetos de las lenguas afines o de la época también de este alfabeto. Padre, muchas gracias, muy interesante. Entonces, ya nada más con esto concluyo. Entonces, con la intención del evangelio con la intención de este evangelio de Mateo, él hace énfasis en esta ascendencia davídica. ¿Por qué? Porque los que comúnmente lo escuchaban tenían ese conocimiento de que vendría un Mesías heredero de David. O sea, eso era una Sí, intención claro, como claro, es reafirmar, eso. ¿sí? Es reafirmar esa, digamos, esa convicción de que en Ujú. Jesús se habían cumplido las escrituras que ellos durante tanto tiempo habían leído, que habían recibido de sus antepasados, que se habían leído en las sinagogas durante tantos siglos y que se seguían leyendo en las comunidades cristianas antes de que se cree definitivamente el canon del Nuevo Testamento. Recordemos que los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había formado, se estaba formando, ¿no? A medida que los autores y las comunidades iban creando los libros e iban recopilándolos. Originalmente en las comunidades cristianas se leían las escrituras interpretándolas a la luz del acontecimiento de Jesús, de su predicación, de su muerte y de su resurrección. Muchas Bueno, gracias. padre, sí, muchas gracias, Con mucho padre. gusto, Marta. Culminamos Con con mucho gusto. Rafael Montes, por favor, ya para ir finalizando. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Amén, Rafa. Padre Guillermo, bueno, de más queda cualquier palabra, pero sí déjeme decirle que esto lo estamos mirando con mucha fe, todas estas formaciones, y realmente aquí lo que vamos a salir, o yo soy uno de los que estoy loco, pero loco del amor y de la vida de Jesucristo, de seguirla. Y espero en Dios con todas las oraciones y que todos los participantes en estas formaciones seamos multiplicadores de realmente ese camino de Jesucristo, porque el objetivo aquí principalmente es personal y después los que Dios nos coloca a nuestro alrededor para seguir irradiando ese amor de locura, ese amor de esa vida, para así poder tratar de medio componer o aportar en lo que tengamos oportunidad de tener a nuestro lado para un mundo mejor. En referencia a la encíclica que está sacando hoy nuestro Papa, no la he empezado a leer, pero sí he analizado ciertas cositas y veo con mucha preocupación porque si no estoy mal, en un noticiero escuché que el Papa está haciendo también un llamado porque la IA para nuestras futuras generaciones también se va a colocar como un problema global de desempleo en el mundo, como de pronto hoy una crisis climática que tenemos, asimismo también se va a convertir, de pronto no lo alcancemos a ver terrenalmente, pero también está conllevando a eso. Lo sabemos y creo que cada uno de nosotros como profesionales en cualquiera de las áreas que manejamos, lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo. Y más que todo, creo que nuestros países latinoamericanos, sobre todo porque somos países subdesarrollados en vías de desarrollo, obviamente. Quería simplemente aportar eso, padre, y felicitarlo de corazón y bendecirlos a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gracias, Rafa. Rafael. Muy amable por tu comentario. Sí. Espero entonces que todos hayamos terminado bien, especialmente con esa explicación hoy de Mateo. Y vamos entonces para ir dando el cierre, las cámaras, por favor, irnos preparando
con esos corazones que Isa va formando ahí. Exacto, Isa, claro, ya sé, yo ya te los había visto. Entonces vamos a irnos acomodando. Pantallas, por favor, abiertas para las cámaras y empecemos. Voy para la otra sala, la otra página. Eso, ábranlas. Muy bien, Nancy. Nancy y Araceli, que se habían salido, qué pecado, pero ya están acá nuevamente. Muy bien. Me gustaría, bueno, vamos a ir saliendo ya y feliz noche para todos y todas. Muchas gracias por esa presencia. Que Dios y la Virgen me los acompañe y me los bendiga a todos y nos vemos la semana entrante con ayuda de Dios. Feliz noche.